ustedes estén cómodas en ese momento y que, no sé si alguien te puede cuidar un rato a los chicos para que, o no sé si los tenés apalabrados, para que vos estés tranquila y no haya ruidos y cosas que te pongan más nerviosa de lo que es, digamos, dar un examen de esta manera, ¿no? Claro, bueno, Eso, gracias. como, pero bueno, es una situación nueva también y cada uno hace lo que puede. También puede pasar, no sé, que un coche, una moto por la calle, una cosa así, pero Claro, sí, sí. bueno, el objetivo de esta última clase, yo les puse, vieron un montón de material en la clase de escuela nueva, pero tampoco, o sea, era para no ser mezquina, ¿se entiende? No era para abrumarlas, era para que pudieran ver que hay un montón de cosas muy interesantes y pudieran hacer su propio estudio. Y fíjate si podés silenciar un cachito el micrófono. Ah, yo sí. De que afuera, o sea, afuera están escuchando música y le dije que bajen, pero bueno, más no pudieron bajar. No, cuando quieras hablarlo, lo desmuteás, no hay problema. Eh, bueno, no sé si conocían, ahora me van a contar un poco ustedes, conocían algo de lo que es el movimiento llamado escolanovismo o escuela nueva, que tiene un montón de años, porque ya está desde principios del siglo XX. Hay varios representantes que son europeos, o hay Dewey, que es norteamericano, pero yo en el material que les compartí, lo más grueso para leer y para ver videos, elegí latinoamericanos. Bueno, en realidad uruguayo, Gesualdo, que es uno que descubrí hace, o sea, hace menos tiempo que yo empecé como a ahondar un poco más en la obra de Gesualdo. Y después, más conocidos, quizás para ustedes y para mí también, Olga Cossettini en Rosario, que la experiencia de Olga es, ya les digo, en Rosario, no tengo acá el año, bueno, lo tengo por otro lado, pero más o menos 1940, si no me equivoco. Y Luis Iglesias, a ver si este sí lo puse acá. Sí, yo había leído que a Olga la habían despedido o la habían destituido de su cargo en el año 1950, así que Más o menos debe en andar por ese ahí, la año. década del 40. Mira, la experiencia de Luis Iglesias también es desde 1938 a 1957, y la de Gesualdo, 1928. Más o menos están cerquita, porque entiendo yo que es la época en que empezó a llegar el discurso de la escuela nueva a nuestro país también. Lo que teníamos antes era una preponderancia, nunca fue exclusivamente positivista, digamos. La formación en las escuelas normales tenía una fuerte impronta positivista. ¿Ustedes habrán visto positivismo en sociopolítica? ¿Puede ser? ¿O no? Sí, profe, en sociopolítica. Y yo siempre lo retomaba en historia. Este año lo dejé afuera por la pandemia, pero siempre retomábamos algunas cuestiones de positivismo que claramente, bueno, claramente digo yo, si repasamos un poco qué plantea el positivismo, está centrado en el docente o en el texto, digamos, que porta el saber, ¿sí? Y la relación pedagógica es jerárquica, la relación docente-alumno, hay una jerarquía clara del docente por encima del alumno. Otro rasgo del positivismo que se relaciona con civilización y barbarie es, ahora les digo algo de civilización y barbarie para el final, es que el positivismo también es un pensamiento sociopolítico de Europa, y lo que establece es que hay un progreso que es único, o sea, hay una sola forma de progreso que es la que lleva adelante Europa, un progreso lineal y continuo, que nunca se detendría, ¿no? Y basado en la ciencia, en la técnica, en la tecnología, y todas las demás sociedades
miden su progreso, miden su desarrollo en función del europeo. Se entiende claramente que se está otra vez ahí estableciendo una jerarquía de sociedades, las atrasadas, las que no están desarrolladas como, o no han alcanzado el progreso que Europa alcanzó, y que sigue encaminada en ese progreso. Y bueno, y obviamente también se utilizó el positivismo, en ese momento la ciencia armaba o sea, decía, esta persona es capaz de pensamiento por su color de piel, o no es capaz de pensamiento, ¿no? O es un delincuente por su color de piel. No sé si escucharon de César Lombroso. ¿Se acuerdan de Lombroso que medía los cráneos para establecer si esa persona podía... Medía los cráneos de los delincuentes y lo asociaba rasgos, digamos, Claro, étnicos. según los rasgos de tu cara deberías tener ciertas habilidades y en este caso eras un delincuente, claro. Sí, sí. Va, lo escuché, no me acuerdo quién. Profesora, ese es el que decía que la mujer tenía un cerebro más chico, por eso no era tan inteligente como el hombre, y que cuando él nació pesaron su cerebro. No lo sé, pero puede ser también. Sí, tengo que investigar si Lombroso se metió con el... Yo recuerdo más que nada esto, de que era una teoría científica, entre comillas, ¿no? Y que lo que hacía era establecer como rasgos de la cara o el tamaño de la cabeza. Eso lo relacionaba con las personas que estaban presas y hacía como un patrón de que los delincuentes tenían determinadas características. Pero más allá de eso, yo no tengo a mano acá, pero hay un texto que hablaba de esto, que decía como que los alumnos de la escuela argentina, como venían de mezclas, ¿no? de razas, poco se podía esperar de ellos. ¿Sí? Esto sería la mirada del positivismo aplicada a la educación en nuestro país. Algo bueno... Como venía A ver, Lu. Sí. como del nazismo, ¿no? Hola. Hola, se cortó un poquito, no llegué a entender lo que dijiste. ¿Cómo qué? Como también una teoría bastante nazi, como del nazismo Sí. también. Nazismo, sí. Sí, tal cual. Lo que pasa que, a ver, el positivismo tiene, si querés, un rasgo bueno, que es, digamos, lo que yo rescato del positivismo es enseñar las ciencias, más que nada eso, ¿sí? Lo que pasa que la ciencia positivista creía en la verdad absoluta de lo que planteaba. Por suerte, la ciencia hoy en día no, sí. La ciencia hoy por hoy no dice que llegamos a verdades absolutas, dice que la verdad es provisoria. Ahora sí me convence más esta ciencia a mí que la de la verdad absoluta. Sí, Lu. Claro, no, que también, retomando un poco de dónde viene el positivismo, como se venía de una edad media en donde la religión tenía el saber, entonces pensar la ciencia y distribuir y democratizar el conocimiento de alguna manera, ese es el rasgo, digamos. Después nos vamos de mambo como sociedades, ¿no? Como que después o no sé si nos vamos de mambo o le empezamos a cuestionar cosas porque la sociedad va cambiando, entonces todo tiene su lado y su lado. Sí, sería así. Por eso yo lo retomaba en Historia de la Educación, porque vos venís de la Edad Media, donde está lleno de mitos, de prejuicios, ¿no? No me salen ahora otras palabras, pero mucho miedo infundido en la sociedad en la Edad Media, temor al diablo, a lo que Dios pueda castigarte, etcétera, etcétera, y pasás a la sociedad moderna donde la ciencia expresa además la capacidad del hombre y la mujer de conocer el mundo, ¿no? Entonces eso está bueno, que podamos conocer el mundo y que la ciencia nos permita avanzar cada vez más en ese conocimiento, está bueno. Lo negativo es, el positivismo plantea que llegamos a verdades absolutas. El positivismo deja fuera
las verdades, entre comillas, de muchas sociedades que considera inferiores. ¿Sí? El saber de los pueblos originarios no era un saber válido. Al día de hoy para muchos no lo es, ¿no? Entonces, bueno, igual la idea hoy era hablar de escuela nueva. Así que no, quiero que me cuenten si habían escuchado de escuela nueva, si habían visto alguno de estos materiales, y en sí, a ver si pueden como empezar a definir, escuela nueva propone tal cosa en relación con la educación. ¿Quién se anima a arrancar? ¿Habían visto escuela nueva en algún lado? Pedagogía con el profe Confeggi les da, Cosettini, me parece. Sí, profe, en mi caso cursé pedagogía con el profe Confeggi y él nos dio lo de Olga Cosettini, y por mi parte también en el canal Encuentro vi sobre Gesualdo, que todavía no pude leer el material, pero sí estoy al tanto. ¿Y qué, si tuvieras que decir algo sobre escuela nueva, qué es lo primero que te surge sobre lo que plantea? Que hace como un cambio totalmente de paradigma de lo que venía siendo como una escuela tan tradicional, ¿no? Como que la escuela abre las puertas, digamos, a la afuera, incorpora más, sí, a la afuera. Eso sería como... Y además, no sé si, a ver qué piensan las demás, no sé si tanto abre las puertas, que sí las abre, pero también sale mucho. Y ahora les voy a leer un fragmento de Gesualdo. Era muy frecuente que los docentes fueran a buscar en el ámbito natural y social, pero saliendo de la escuela, ¿no? Poniéndose en contacto con la naturaleza y con las personas de la sociedad, fueran a buscar ahí los conocimientos. No sé si se acuerdan alguna anécdota, si no, yo les voy a leer cómo a Gesualdo el director le decía, pero ya salió usted ayer, ¿qué hace saliendo otra vez con su grupo? A ver si... Profe, perdón. Yo no vi nada de escuela nueva, pero sí vimos a Tonucci, que se relaciona mucho con lo que hacía Josualdo, que era la ciudad educadora, que Bien. decía que los niños tenían que conocer el lugar donde viven, su contexto, para poder después ellos solos andar por esa ciudad. Entonces ahí lo relacioné mucho, pero muy lindo el texto, y de hecho acá dice, Josualdo dice, la creación como atributo de libertad. Es una frase que me encantó. Bueno, ustedes imagínense la escuela de principios de siglo o las décadas del, no sé, del 20, del 30, se les permitía a las niñas expresarse a través del lenguaje o de los lenguajes artísticos, se les permitía hacerse preguntas acerca de lo que estaban aprendiendo sobre las plantas o sobre los hechos sociales. Ellos podían formular preguntas. Profe, a mí en el documental que vi me llamó la atención que en una parte decía que iban a hacer una excursión a una fábrica y les preguntaban cuánto era el salario que ganaban los trabajadores, qué derechos tenían. Claro, porque a ver, Gesualdo, ahora vamos a analizar esto también. La escuela nueva se relaciona con algún proyecto político, ¿sí? Esto puede ser algo así como implementar el arte, que los chicos se expresen a través de educación física, creo que nombra ahí también, juegos, bueno, excursiones, salidas dice, ¿no? Yo lo tomo como excursiones. Y los videos, yo vi lo de este hombre, no sabía que había tantos, profe, yo vi solo lo de Luis Iglesias. Claro, yo me hice un tiempo ahora para, digo, los miro a los 4, no llegué a los demás.
Lo que sí decía uno de los exalumnos, que bueno, el maestro lo que hizo fue comprar un colectivo y que decía obviamente que los chicos no podía hacer que no salgan desde ahí del lugar que conocían, ¿no? La escuela y el lugar de trabajo, porque trabajaban, ayudaban a los padres, y bueno, creo que es Loma de Zamora, no me acuerdo, y que lo llevaba a recorrer la ciudad si se quiere, ¿no? Eso. Sí, porque, bueno, a ver, Luis Iglesias es un maestro rural. Uh-huh. Ahora voy a tratar de enlazar, si todo lo que dijiste, Sole, son características de la escuela nueva. Yo quería agregar de que la escuela nueva trabajaba a partir de los intereses propios de los alumnos, ¿no? Era como que el docente se corría del centro, o sea, del lugar del centro, y le daba el espacio al niño, ¿no? Tenía que ver con eso, ¿no? Con más que nada en formar un sujeto más activo, por eso es que va en contra del modelo normalista de la escuela anterior. El otro día no me acordaba cómo se le decía también escuela activa. Escuela no mismo, escuela activa o escuela nueva. Esos son los nombres. Claro, lo que se hace es cuestionar el carácter adultocéntrico, esto lo estoy leyendo de lo que escribí en la clase, y se relaciona con un planteo que hace un autor que ustedes seguramente conocen, es francés, es de la época anterior a la Revolución Francesa. ¿Saben de quién hablo? Rousseau. Ya noté, Piaget, Rivière y Freire. Ay, no, Freire no. Piaget o Rivière. ¿Pichón Rivière puede ser? ¿Quién nombra a Rousseau? ¿Suni? Rousseau. Ah, no. Sí. No sé si llegaron a escuchar, Rousseau escribe una obra que se llama El Emilio. Sí. En esa obra que se refiere a la educación del joven Emilio, obviamente ubiquemos a Rousseau en un momento de grandes cambios sociales, políticos, culturales, ¿no? Rousseau no llega a ver la Revolución Francesa, es uno de los ideólogos, pero no, se muere unos años antes, ahora no me acuerdo cuánto, pero no llega a ver ese hecho social al cual él contribuyó con su obra, ¿no? Y en el Emilio, él plantea que a Emilio hay que dejarlo hacer, hay que dejarlo experimentar con sus sentidos, y que él va a ir otorgándole significados a todo, mantenerlo alejado de los libros incluso, va a leer cuando tenga 12 años, antes no, bueno, más allá de los detalles, y digo, es desafiante esta idea de Rousseau de decir, dejo hacer al niño para que pueda vivir por sí mismo y hacerse preguntas y demás. No le entrego las conclusiones ya de los pensamientos, que él pueda desarrollar esos pensamientos. Esto lo relaciono con lo que decía Julieta recién. Sí, él decía que él partía más que nada de las necesidades y de las curiosidades de los alumnos, ¿no? Por eso decía experimentar a partir de la naturaleza. Está bueno, pero ojo, que no quiere decir que el docente o la docente no hace nada, ¿sí? Y me quedo esperando que ¿se entiende lo que quiero decir? Sí vamos a tener en cuenta los intereses, sí vamos a tener en cuenta, que habíamos dicho, las necesidades, pero ¿qué pasa si de repente no tienen ningún interés? Sí, pero ahí como plantea de Sousa, es que tenés que ver el entorno donde él enseñaba. Los chicos tenían hambre, vivían en casas de cartón o de chapa. Sin embargo, los padres trabajaban en las mineras. ¿Cómo puede ser que esa familia ganara menos, que ni siquiera tenían para comer ni para vivir? Y a los chicos los estaban formando de la misma manera. Y lo que él llegó a tratar y a trabajar con esos chicos es ver su situación, reconocerla y ver que pueden estar mejor, que pueden vivir mejor. Por eso los paseos, por eso tomaban nota, por eso preguntaban, porque era algo que no estaba bien visto, porque si volvemos a Rousseau, la infancia no siempre fue considerada en la sociedad. Muy pocas veces. Sí, y fíjense y pensemos lo que pasó en pandemia con la infancia. Claro, ni ahora. Sí, ni ahora.
para pensar consideramos la un infancia. montón sobre lo que pasó con la infancia en esta pandemia. Porque es algo que no tiene voz. Si vos te vas a pedagogía, antes los grandes vestían a los chicos como grandes. Eran un individuo pequeño, pero era adulto. En miniatura, sí. Claro, yo quería decir de que antes se decía de que se formaban a los niños para ser hombres, pero el hombre es hombre y el niño es niño. Esto es algo que la escuela nueva trae que está buenísimo. Dice, yo no estoy formando ahora al adulto del mañana, ni estamos viviendo, educando para la vida, y la vida está fuera de la escuela, ¿no? Hay una unidad de escuela y de vida, y se está pensando en ese niño con sus características actuales, ¿no? No se está proyectando al adulto, ¿no? En el niño. No, lo que quería traer era volver a esto del proyecto político, porque Suni habla de Gesualdo, y Gesualdo es un crítico muy fuerte del capitalismo y también de la escuela como él la vivió y de cómo él veía también a sus colegas, cómo desarrollaban la enseñanza. Sí, porque en esa época donde él estaba, también surgía el capitalismo a través del Fordismo, desde la fábrica, que todo se trabajaba en línea, y lo que la escuela pretendía era que los chicos hagan eso, que sepa hacer cada uno una tarea específica dentro de su lugar de trabajo. No contemplaban las artes, no contemplaba la música ni la cultura, solo la escuela, la ciencia y la religión preparaban al niño para trabajar para ese capitalismo que él criticaba. Acá les leo un pedacito, miren, de Gesualdo. Gesualdo opone a la educación que forma un hombre mediocre y productivo un ideal político, cultural y pedagógico, alimentando la creatividad y estimulando lo colectivo. Porque está bueno esta doble dimensión de Gesualdo. Él dice, yo le voy a permitir a cada niño su expresión individual y permitirle que explore todo lo relativo a la manera en la cual puede explorar y expresarse. Pero dice, no estoy siendo individualista acá, porque después va a haber una construcción colectiva del saber. Después dice, el maestro tradicional asume un papel coercitivo e inhibidor. El niño copia, imita, repite. ¿Sí? Esa es la crítica que él hace de cómo él aprendió. Después es muy gracioso cómo se enoja con el profesorado que él hizo, porque dice que fue lo mismo. A ver, bueno, les voy a leer de Gesualdo y ahora cualquiera que quiera. Y el proyecto político, entonces, ¿cuál sería? Bueno, terminar con la opresión capitalista para Gesualdo. Después, Luis Iglesias es socialista, creo, y de hecho a él lo separan de su cargo porque en un discurso agradeciendo a unos empresarios que habían donado un dinero, dijo no todos los empresarios son iguales, una cosa así, como una crítica a la... Hizo referencia al nazismo, entonces al nazismo también. Sí. Claro, lo marginaron por eso y estuvo detenido creo que 30 días, algo así. Y después lo mandaron a la escuela rural como castigo, él dijo, fue lo mejor que me pasó en la vida. Sí. Es una escuela multigrado, o sea, tenía menos niños y eran varios grados, a cargo de un solo maestro, ¿no? Lo que cuenta Gesualdo dice así, lunes, se hizo una excursión en la fecha a la fábrica de vidrios de la calle Comercio, recogiendo documentación para ampliar el estudio de todo lo referente al asunto. Se hicieron observaciones y experimentos con los obreros. Se confeccionará entre todos, acá está lo de lo colectivo, ¿no? El cuaderno correspondiente a esta excursión. Martes, visitamos la exposición de pinturas en el subterráneo del Ateneo. Tuvimos varias discusiones sobre arte, el empleo de los colores, la forma de componer. Tomaremos algunos apuntes de composición para ver qué podemos componer nosotros con la técnica. En fin, fue muy divertido. Cuando regresamos, el director nos recibió muy enojado porque dice que ya habíamos salido a pasear 2 días seguidos.
miércoles, antes de que viniera el director, tomamos el tranvía y fuimos al Prado. El Prado sería como el campo. Pasamos toda la mañana estudiando y clasificando hierbas para la colección. Nos hemos propuesto hacer en colaboración, nuevamente, varios, el mejor herbario del mundo. Bueno, sigue contando. Al volver vieron un accidente de tránsito, entonces tuvieron oportunidad de hablar sobre eso y cómo evitar los accidentes. Y Alberto, que era el tesorero, logró administrar tan bien el dinero que pudieron comprar dulces para comer durante el viaje. Bueno, es muy gracioso lo de que se van antes de que llegue el director porque ya habían salido 2 días seguidos. Fíjense que la experiencia de las hierbas, de explorar las plantas o de armar como un... no sé si tenía un museo de ciencias, Luis Iglesias, yo ahora no me acuerdo las palabras exactas, pero él tenía un espacio donde coleccionaban objetos de la naturaleza. Sí, mostraban en el video que tenía. Bueno, ¿qué más pueden traer ustedes de lo que han visto o leído? Nos vamos a ir metiendo un poquito en cada uno, en Olga Sí, Cossetino. yo de todos los videos que vi, todos me parecieron interesantes en sí el desempeño del rol del maestro, ¿no? Cómo querer romper con esa estructura que estaba implementada en lo tradicional y cómo buscaban ellos herramientas, dispositivos para enriquecer la enseñanza. Más que nada es eso, ¿no? Y es algo que tenemos que rescatar nosotras como futura docente y que se ha perdido mucho, ¿no? En enriquecer a los niños, ¿no? Que ellos quieran aprender, que se interesen, ¿no? En descubrir también tiene que ver. A mí, yo había anotado algunas pequeñas frases de la maestra Olga, no me acuerdo el apellido, que una de ellas, que por ejemplo decía que los maestros comprendan sus consulados de la educación, ¿no? Como ella transmitía a esos docentes que ya tenían una forma de enseñar, ¿no? Cómo les hacía ver otra mirada. Eso me pareció muy interesante y es una de las propuestas que tenemos nosotras para más adelante, ¿no? Porque obviamente nos vamos a encontrar con distintas situaciones y nos estamos capacitando nosotras de un modo tan lindo que bueno, tiene que ver con esto, yo lo relaciono en ese sentido, ¿no? Después, otra que anoté es la importancia de los vínculos. Otra, la enseñanza como plan de Estado, pero vivificado por una experiencia con la vida, la gente y las circunstancias. Esto es también, ¿no? Como que antes era mucho interés político, ¿no? Los contenidos estaban relacionados y era como que se trataba, las docentes trataban de como experimentar desde otra manera, abrir caminos, ¿no? A ver, Juli, lo que decís de político, ¿a qué te referís? ¿Con el objetivo de las sí, sería? que los contenidos estaban plasmados por intereses políticos, porque ella, al desempeñar su enseñanza de ciertas maneras, así como le pasaron a los otros autores, es como que van en contra de ellos, ¿no? Veían como que ellos iban en contra de los intereses políticos, pero porque no querían terminar de comprender en qué se basaba. Por eso es que a ella después se la despide, ¿no? Por esto que ella generaba en los alumnos como sujetos pensantes, sujetos que experimentan para en sí la vida. Juli, mira, a ver si les parece a todas. En realidad siempre hay un proyecto político, ¿no? Así que Sí. lo que por ahí sucede es que el proyecto político de la clase dominante era que vos no pensaras por vos mismo, que solamente te limitaras a ser un recipiente, como dice Freire, un recipiente de saberes, claro, pasivo, un saber que no lo voy a someter a crítica, ¿no? O análisis. Y lo que hacen en la escuela nueva es formar sujetos que todo el tiempo se hacen preguntas, piensan, sacan conclusiones propias, analizan y discuten esa realidad que los rodea, ¿no?
Entonces, en ese sentido, es que empiezan a ser perseguidos, porque imagínense los golpes militares en Latinoamérica, ¿no? Algo del discurso de Escuela Nueva se mete en los profesorados, ¿vieron? Como que tipo, bueno, pongamos un libro Sí, de Escuela Nueva, pongamos algo, pero cuando el proyecto de Escuela Nueva iba a fondo, lo terminaban como sacando. Sí, pero por ejemplo, refiriéndonos a lo político, ahora en el gobierno anterior, cuando cerró escuelas porque eran poquitos los alumnos que iban a esas escuelas de isla, no tuvo en cuenta al alumno, sino tuvo en cuenta un interés económico. Y ahí no hubo nadie que saliera a reclamar, salvo los docentes afectados. Y ese tema lo supimos nosotros porque estamos en este contexto de estudiante y tenemos esa info, pero la sociedad no le dio importancia a las escuelas que se cerraron. Nadie hizo ninguna protesta por esas escuelas de isla que se cerraron, y esos chicos viven ahí. Y yo he Hace visto, poco, justo antes de la pandemia, se abrió una escuela rural que había cerrado el gobierno anterior. Mira, no me acuerdo, sé que la comunidad educativa, sí, los docentes y las familias sí reaccionaron, pero incluso creo que no sé si llegó a cerrarlas todas o... eh, no sé, Suni, eso no me acuerdo. Ahora pasaron tantas cosas en el gobierno anterior que no dimos abasto. Eh, pero sí, tremendo. O sea, no, en realidad habría que abrir escuelas todo el tiempo, ¿no? Cada gobierno debería abrir nuevas escuelas. Se necesitan muchos jardines, ¿no? Muchos de nivel inicial. Se deberían abrir escuelas para hacer dobles jornadas, ¿no? Que no se vayan solo turno mañana, que puedan ir ambos turnos y tengan más talleres de arte o más actividad deportiva. Hay muchos niños que van a su casa y están solos, entonces es preferible que estén en doble jornada en la escuela. Bueno, pero volvamos a la escuela nueva. Yo anoté ahí, eh, no me acuerdo de todo lo que dijo Juli, pero no había timbres, o sea, los horarios eran flexibles, había una fuerte inclusión de lo artístico, sobre todo en la escuela de Olga. ¿Sí? Había mucha danza, música, teatro, títeres, literatura. ¿Qué otra cosa? A ver. En la escuela de Olga se realizaban elecciones del centro de estudiantes. ¿Se acuerdan de eso? Ellos armaban su... sí, mostraba, hasta incluso decían que ellos votaban por los directivos. ¿Qué sería eso? Pero, Sí, decían que los chicos, o sea, los alumnos, votaban quién iba a estar a cargo de la dirección del colegio. ¿del De colegio o del centro de estudiantes? no, del colegio. Ahí en el video explicaba eso. Me parece que eran ellos votaban quiénes iban a ser el centro de estudiantes, quiénes iban a ser los dirigentes estudiantiles, digamos. Lo interesante de esto es que además de hacer cada uno sus propuestas, las mujeres votaban y una mujer fue elegida presidenta del centro de estudiantes. ¿Y en la sociedad qué pasaba con la mujer y el voto? estaban en contra. No votaba, no participaba la mujer. Claro, tenemos que votar. Bueno, fíjense que ahí va Otra cosa lo que pasa. que implementó ella, que ahora está en el ESI, es que los chicos y chicas formaban una sola fila, no se separaba por nenas y Eso no me nenes. acordaba, mira. Sí. Ah, Muy bueno, innovador no me acuerdo. para la época. Sí, el tema de los disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Y cómo a la mujer, a la mujer entre comillas, ¿no? A las niñas se las ponían en una fila y a los varones en otra. ¿Sí, Lu? ¿Querías agregar algo? Ay, no te escuchamos, pero tenés el micrófono. A ver, ¿qué pasó?
que no se escucha. ¿Ustedes lo escuchan? No. A ver, Lu. Estás desmuteada, pero no te escuchamos. No sé qué pasa. ¿Será la señal de...? Sí, puede ser la señal. Va bien, a mí también me pasa lo mismo. A ver ahora. Y si no, si podés escribir, es medio... Ah, ahí vuelve. Dice que sale y vuelve. Sí, le iba a decir que escriba en el WhatsApp. Una de las cosas que yo recuerdo que hacía Olga Cosentini eran las misiones culturales, que era llevar lo que habían aprendido en la escuela al pueblo. Entonces, por ejemplo, habían aprendido a potabilizar el agua, y ahí volvió Lucía. Estoy contando las misiones culturales, y ahora vemos si te podemos escuchar bien. Lo que hacían en la escuela de Olga, que era, por ejemplo, habían aprendido a potabilizar el agua, tenían un mecanismo, un experimento, un sistema, y lo mostraban al pueblo, ¿sí? Llevaban sus saberes a la gente. A ver ahora si te escuchamos. Hola. ¿Sí? Sí, ahora sí. No, que recordé esto de, como que de todo lo que venimos hablando, me parece que tiene como mucho de el cómo, ¿no? Más que, o sea, también el qué, pero como lo que más se modificó es esto, es un cambio bien pedagógico, bien es el cómo, porque después antes empezábamos a ver que los contenidos, no sé, como, pero la manera de enseñar fue lo que más se cambió en esta escuela, y después lo recordé de Olga Cosentini, algo que a mí siempre me gusta mucho, es que los cuadernos de los chicos, de las chicas, eran de los chicos y de las chicas, como muchas veces usamos los cuadernos, o se usa o se piensan los cuadernos, como un lugar para sistematizar y para rendir cuenta a todo el sistema educativo de lo que se hace, pero, y no como un cuaderno que usamos nosotras o como usa cualquier persona. Ahí va, sí, eso los vi, eso a mí me parece como hermoso. Y ver esos cuadernos y pensar en primer grado que pueda tomar apuntes, darle como la oportunidad de que ellos busquen qué cosas les consideren relevantes. Me parece que eso lo tenemos como que incluir en nuestras planificaciones también. Como no pensar el cuaderno como pego fotocopias, sino como, bueno, ¿de qué manera puedo repensar esta actividad para que de preguntas guías, sino primero y ver qué cosas le llamó a ellos la atención o qué cosas les pareció relevante, y después quizás guiar, pero primero no prohibir esa pregunta. Eso me encanta de estas cosas. Sí, los cuadernos de pensamiento que usaba, que les proponía escribir Luis Iglesias, y que dibujaran y escribieran sobre lo que tenían ganas, lo que ellos tuvieran ganas. Acá les leo una pregunta de un niño de 13 años, de sexto grado. Preguntas con y sin respuestas. Está buenísimo eso, ¿no? Porque está bueno que podamos, es filosófico también, hay preguntas que no tienen respuesta o que tienen muchas respuestas y no sabemos cuál es la verdadera. ¿Por qué no nos damos cuenta cuando nos dormimos? Escribe él. Mira, dice, el 1, perdón, es el número primero de los números, el 1. Y lo conocemos. Pero, ¿cuál es el último número? Bueno, está buenísimo, es como poetizar lo de ¿cómo se dice? La infinitud de los números, ¿no? Así que bueno, los invitan a escribir poesía o a escribir sus pensamientos, expresar lo que sienten y piensan. Me acordé, Lu, que Cosentini no usaba renglones. Está bueno también para primer grado, porque ya el renglón les pone con un condicionamiento más a todos los condicionamientos que les ponemos a las niñas para que empiecen a escribir, ¿no?
Sí, y en esto de los renglones hay un cuento de María Elena Walsh, que también está como incluida en uno de los videos, que se llama La Plapla, y es una letra que se va por los límites de los renglones, y un poco se propone. Ahí lo escribí el nombre del cuento, La Plapla. Ese lo repartieron en las escuelas, en la época, ahí tenés otra, Suni. No solo cerraban escuelas, sino que no repartían, o sea, repartían, no sé si es la palabra. Llegaban a las escuelas un montón de material, de libros, algunos eran para llevar a las casas, con lo cual a mí me parece maravilloso, porque está buenísimo que haya una biblioteca bien equipada en la escuela, pero que el libro vaya a la casa, ¿no? Y que lo pueda leer otra, o que el niño tenga su libro ahí, en su casa, me parecía maravilloso. Eran libros muy pequeñitos, ¿no? De una edición no muy cara, pero a mí me pareció espectacular. Porque no en todos los hogares hay libros en cantidad, o siquiera hay varios libros, digamos, infantiles. Profe, hago un paréntesis que ahí me dejaron pensando. Me parece que yo usé libros de hoja lisa. ¿Puede ser en los primeros grados? Y depende qué seño, sí, maestra o maestro tuviste. A mí se me da. Sí. O se puede tener ambos, qué sé yo, se podría, digo, tampoco hay que ser tan estricto, se podría tener ambos cuadernos y decidir en cuál de los dos yo quiero trabajar de acuerdo a mis necesidades, ¿no? A ver, me olvidé qué iba a decir. Y hay una cuestión de la libertad asociada a la creatividad y a la expresión. La libertad de pensamiento, hay mucha cuestión de la libertad acá. Para mí lo que más se censuró de la escuela nueva es eso, formar individuos libres, que es el peor enemigo del sistema, ¿no? Aquel individuo que es libre, ahora eran individuos que todo el tiempo estaban realizando cosas en conjunto también, ¿no? Porque si no, formo individuos individualistas, no. Estaban trabajando, armaban obras de teatro en conjunto, o como hacía Gesualdo, estaban investigando la fábrica y los sueldos, y llegaban a la conclusión de que las canteras de piedras de Colonia, Uruguay, dejaban muchísimo dinero. Entonces, ¿por qué eran tan pobres los trabajadores? ¿No? Sí. A mí lo que me gustó, por ejemplo, de la escuela del maestro Iglesia, es que uno de sus alumnos contaba que ellos siempre estaban haciendo ruido, pensando qué iban a llevar mañana a la escuela, porque una de las actividades que él siempre les pedía era dibujar. Entonces, ellos cuando llegaban a su casa ya observaban algo porque sabían que mañana tenían que contar algo, o sea que ya el chico en su casa también estaba estudiando porque estaba observando para después contar. Y los gráficos de cómo se corta el pasto es increíble porque está todo detallado y eso lo puede hacer alguien que observa. Es espectacular todo lo que hacían. Bueno, y la observación es un método científico, ¿no? Eso me hiciste pensar recién cuando hablabas, Uni, cómo Luis Iglesias, porque en parte los padres, si leyeron la entrevista, o creo, no sé si en el video lo decía, le reclamaban que no les diera lo mismo que ellos vivían, que les enseñara cosas que no, digamos, que no formaban parte de su vida. Necesitaban y aprendían ciencias. Estaba el pluviómetro para medir la cantidad de agua caída en las lluvias. Tenía, a pesar de que, bueno, de la época, creo que tenía para filmar o para pasar filmaciones, o sacar fotografías, algo tenía de eso. Diapositivas. Era la máquina de diapositivas, la que compró el mismo maestro. Era una escuela rural, creo que es acá Tristán Suárez, acá atrás de mi casa, y los chicos tenían un montón de cosas, como decía la compañera, tenían hasta un micro para irse de excursión, que ninguna escuela tenía eso. Entonces ellos conocían, además del campo donde trabajaban, conocían otros lugares,
que otras escuelas no tenían la posibilidad. Y él era maestro, era portero, era todo en la escuela. Y no faltaba, porque ni los días de lluvia faltaba. Eso suena muy sarmientino, muy, muy al maestro no le puede pasar nada, ¿no? Pero no, sí, iba también motivado porque otra cosa que sucede en estas escuelas es que las niñas no quieren faltar. Viven la escuela como algo placentero, algo digno Uno de... de los chicos, de los hombres hoy, ¿no? Decía eso, que para ellos las vacaciones eran un castigo, porque no podían ir a la escuela, por ende no encontrarse con sus amigos y realizar, bueno, todas las actividades, que era un placer ir a la escuela. No era un deber, no era una obligación, era muy voluntario. ¿Quién había hablado de la importancia de los afectos? A ver si encuentro... Porque hay algo de esto también. Luciana decía cómo se enseña, que es lo que más se modifica acá, pero si ustedes se fijan, también son los espacios, ¿sí? O los materiales que se emplean para el aprendizaje, cómo se diversifican los medios expresivos, ¿sí? No es solo la palabra escrita o hablada, que sí es importante, pero también un montón de otros medios de expresión. Y el clima de confianza, de afecto que se vive. Ahora busco algo de Luis Iglesias que habla de la importancia del afecto y de la confianza, ¿no? Porque además si piensan, yo necesito generar un clima de libertad y de confianza, porque si no, ¿quién va a animarse a preguntar? ¿Quién va a animarse a decir que para él la luna es como un trozo de queso o como un pedazo, no sé, de una piedra que tiene en su casa? O sea, son cosas muy personales y no se van a animar a hablar si se sienten perseguidos, censurados o criticados, ¿no? Creo que Julieta hablaba de los aspectos. A ver si Yo decía de la importancia de los vínculos, de los ¿no? vínculos. Porque estaba basado en una formación más solidaria con la gente, con los medios, esto que vos estás explicando ahora, el compañerismo. Lo encuentro, acá está. Lo de Iglesias con respecto a la solidaridad decía que obviamente se fomentaba mucho y como era un aula era un aula para todos, digamos, desde primero inferior, algo así, hasta sexto, entonces que los chicos más grandes ayudaban a los más chicos cuando no entendían algo y bueno, ambas partes se sentían bien en ayudarse. Eso. Sí, dice, no hay educación posible si no existe una comunidad escolar cohesionada por los sentimientos, la solidaridad y los intereses pedagógicos mutuos. Un punto de partida imprescindible para comenzar y llevar adelante una relación pedagógica es sin duda el vínculo afectivo entre maestro y alumnos. Sin una relación de confianza y compromiso entre ambas partes, la enseñanza resulta vacía, torpe, casi carente de sentido. Habla de un ambiente alegre, estimulante y de responsable libertad. Es como que todo puede pasar, ¿no? En la escuela. Me encanta eso de la escuela nueva. Y otra cosa, Esualdo les dice a sus estudiantes que espera, ahora a ver si lo encuentro, que espera mucho de ellos, que esa era la premisa pedagógica. O pongamos esa aula donde están todos sentados, haciendo lo mismo en silencio, copiando, repitiendo, a esta otra escuela, donde nunca se sabe bien lo que va a pasar, ¿no? Porque eso no, solamente vos podés saber bien lo que va a pasar en la escuela si no te apartás del librito. No sé si lo voy a encontrar rápido, pero él les dice eso, yo espero un montón de ustedes, yo espero que es genial, porque ¿qué pasa generalmente? Qué feo que es cuando el docente le dice, ay, ustedes me decepcionaron, la verdad, ¿no? Ya directamente te tira para recontra atrás. A ver si lo encuentro escrito por ahí.
Bueno, algo más que se les ocurra. No, a mí me encanta esa pedagogía, para mí es por donde. También lo que veo es que muchas veces queda como muy a la voluntad y al trabajo del docente, de la docente, ¿no? Como todas esas personas pues estuvieron en otro contexto que no, yo para traerlo un poco quizás a la actualidad, o pensarnos nosotras, porque hay cosas muy hermosas que decís, ay sí, yo voy a hacer así, pero después para poder garantizar acuarelas para los chicos, para poder, como que me parece que tiene que, eso, poder problematizarlo y decir cuánto de eso podemos y cuánto de eso no es nuestra culpa, me sale, pero no es, no sé, como si no está acompañado. Estoy pensando en las estructuras burocráticas, a ver, por ejemplo, el timbre y el recreo. Es muy difícil que vos en una escuela, salvo que lo dialogues y lo acuerdes con el director después no los vas a poder sacar fuera del recreo, ¿no? A veces vos querés ir al patio a hacer una actividad, está bien que ahí hay límites, hay que construir más escuelas definitivamente, o campos deportivos, pero por ahí vos querés sacarlos al patio a sacarlos, mirá qué feo. Bueno, salir del aula, digamos, a hacer una actividad, a observar las nubes, y hasta la clase de educación física o el recreo de secundaria, porque estamos todos amontonados en un edificio que no nos brinda esas posibilidades, ¿no? Esos límites existen, desde ya te digo que existen, pero hay que encontrar la vuelta, digo yo. Sí. Lo que yo también destaco de estas personas, de estos grandes maestros, es la conexión que tenían con la comunidad y cómo sus ideas molestaban sería, qué sé yo, a los gobiernos o a otros intereses. Tocaba muchos intereses y por eso es que estas escuelas se ven muy pocos hoy en día. Y otra que tiene que ver con lo que decís ahora. Yo tengo una escuela acá cerca que tiene 2000 chicos y que no hay más vacantes. Entonces, ¿cómo vas a sacar a pasear a un chico? Pensaba, Suni, Sí. pensaba que la escuela hoy ya molesta a los gobiernos, no a los más progresistas, ¿sí? A los gobiernos que es más conservadores y a los gobiernos que están más del lado del poder económico concentrado, la escuela ya molesta, así que no sé si es una ventaja o una desventaja, me parece que es una ventaja. Les molestamos de todas formas. Por eso los gobiernos más conservadores no te van a entregar netbooks, no te van a entregar libros, no te van a construir escuelas, te van a tratar de cerrar escuelas, ¿no? Me parece. Quizás da para charlarlo mucho más largo. Vuelvo a lo que el principio de toda educación democrática, dice Gesualdo, y me lleva a Simón Rodríguez directamente. Yo siempre espero mucho de ustedes. Son niños pobres, ¿no? Que viven en condiciones, o sea, poco acceso a la cultura, no a la cultura, todos tenemos una cultura, ¿no? Pero a la cultura que la escuela por ahí más valora. Simón Rodríguez esperaba mucho de los niños mulatos, negros, mestizos, indios. Así que yo creo que eso, permitir la expresión de las niñas, permitirles hacerse preguntas, ser una comunidad de investigadores, ¿no? Investigadores e investigadoras. Eso se va a poder, Lu, eso se tiene que poder. Hay que buscar aliadas y aliades, vamos a decir. Va a haber docentes, colegas que se van a sumar, ¿no? Anímense a hacer locuras. Seguro, como Digo, parecen locuras. armar ahí. No terminé de escuchar, Lu, lo que dijiste.
No, estaba repitiendo lo mismo, pero me daban ganas como de decirlo. Pero parecen locuras. Les doy un ejemplo de una escuela especial que en Villa Escaso, la escuela 516, la comunidad tiene una relación muy linda con la comunidad. Si quieren después se los comparto, porque vale la pena el material de esa escuela. Hay un libro que escribió Patricia Redondo, y después hay algunos videos. Y es una escuela de educación especial donde los niños tienen discapacidad intelectual, y no se pone ningún límite para hacer de todo. Entonces es genial. Bueno, pero cuestión que tiene una relación, un vínculo muy fuerte con la comunidad. De hecho, las puertas de la escuela están abiertas, no se cierran. La comunidad les regaló a alguna familia un gallo y una gallina, y armaron la boda del gallo y la gallina, y entonces estuvieron semanas preparando la festividad, y bueno, y trabajaron un montón de cosas en torno a la boda del gallo y la gallina. Y además es una fábula maravillosa, ¿no? Que la escuela haga la boda de los nuevos integrantes de la comunidad. Entonces yo digo, hay que animarse a hacer ciertas locuras, porque te metes en un terreno desconocido y que hasta te da un poco de miedo si querés, pero habilita un montón de cosas. Hay que habilitar esas cosas para que pasen en la escuela, ¿no? Sí, yo quiero contar un poquito que vengo de la recreación, en donde yo soy técnica en recreación, y venimos de pensar cómo el juego puede transformar, y no jugar solamente para enseñar matemáticas, que es como mucho de lo que se ve en la educación formal. Entonces, me parece que la escuela nueva empieza a abrir un poco más esas fronteras en lo que la educación informal, digamos, entre comillas, que es todo aquello que aprendemos alrededor de la escuela, el club, la colonia, jugando en el patio, jugando en el parque, yendo a pescar al río, digamos, ahí hay aprendizaje, y esa escuela abierta abre esas fronteras, abre la puerta, justamente, y todo eso entra y sale también, como que hay intercambio. Eso. Claro. Bueno, te voy a compartir, Luciana, a vos, pero a todas. Es la escuela esta, la 516, por ejemplo, armaron una cascada, ¿sí? Hay mucho lúdico ahí, y después se despliegan un montón de sentidos en torno a una cascada. Vos decís, pero ¿qué estás enseñando con una cascada en la escuela especial? Y bueno, se abren un montón de cosas. Ellos inician el día con una ronda pedagógica. Ay, miren, en la clase anterior no se me ocurrió traer la clase que di el miércoles, la escuela 516. Y es una escuela que hoy trabaja con un montón de sentidos de la escuela nueva, ¿no? La cascada, después tienen como ¿cómo se llama? Como un arcón de los miedos, no me sale ahora la palabra exacta, y ellos ahí tienen que, si tienen un miedo, lo tienen que expresar de algún modo y colocarlo ahí para que ese miedo desaparezca. Bueno, y así... Sí. Sí. No, que darle esa importancia, que en la escuela esté ese lugar de cascada, ese lugar de los miedos, como darle lugar, que la escuela no es solamente practicar el lenguaje, que no es solamente, como que es importantísimo, pero que eso está atravesado por nuestros miedos y nuestras emociones y nuestros intereses, como todo eso, más allá de que desde lo discursivo lo podamos decir y repetir, y me parece que es importante pensarnos desde qué lugar vamos a ser docentes. Desde ese lugar de poder armar un espacio para los miedos, o no, y que también estaría bien, porque si no se puede, bueno, no se puede, y no estoy pudiendo con este, quizás en otro momento lo haré, pero como tener bien en claro eso, clarifica. Y bueno, y otras cosas que obviamente tenés que tener un directivo que acompañe, a una directora, un equipo directivo que acompañe.
pintar las paredes, hacer intervenciones en las paredes, en los pisos, en un montón de espacios, ¿no? Intervenir los espacios. Y bueno, digo yo que hay que animarse también, porque me ha pasado que, en el Echegaray en secundaria, con el director anterior, armamos toda una intervención del Ni Una Menos, creo que fue el primer año que se hizo, y empezamos a pegar, queríamos pegar en el segundo, no sé si vieron el segundo piso, en secundario, no hay nada en las paredes, generalmente. Primaria tiene lleno de cosas. Y entonces dijimos, bueno, vamos a pegar todo esto del Ni Una Menos en las paredes de secundario, porque es como darle un poco de identidad, de pertenencia, ¿no? Las paredes de mis aulas, bueno, el pasillo sería, ¿no? Que lo vean todos. El director subió, nunca sube, subió, no sé quién que le buchoneó, porque evidentemente alguien le dijo, están pegando en las paredes, dijo, no se puede pegar en las paredes. Bueno, le digo, ¿dónde sí se puede pegar? No sé ni cómo se me ocurrió. En los vidrios. Bueno, listo. No sé, o y empezamos, o tiramos, colgamos hilos y colgamos de hilos. O sea, a ver, el poder disciplinador también encuentra sus límites, ¿no? Uno tiene que buscar de qué manera discutirle, ¿no? A ese poder disciplinador que te va a decir, no enseñes eso, y bueno, acá está la ley, decime por qué no puedo enseñar. O no pegues en las paredes, ¿por qué? Porque se despinta. Bueno, si pego con cinta de papel o si lo cuelgo de una tanza, ¿lo puedo poner? Me acuerdo que después creo que fueron las vacaciones de invierno y tiraron todo lo que habíamos colgado. Pero bueno, no hay que dejarse vencer, porque así opera, con el desánimo. Volvemos a pegar cosas en las paredes a la semana siguiente. Nosotros una vez en el instituto hicimos una intervención espacial y le dimos una clase a los chicos de secundaria, porque se comparte el mismo edificio. Y lo que hicimos fue un cuadro que nadie lo podía ver, porque para verlo tenías que usar las manos. Nos sacamos un 10 con las chicas. Hicimos un pescoy con toda la superficie que vos puedas tocar, con todo tipo de superficie. Le dimos la forma. Y no lo podía ver nadie que no haya entrado a ese lugar, porque solo lo podían tocar y tenían que tener los ojos tapados. Entonces eran para que se pongan en lugar de una persona ciega. Sí, y además no está buenísimo, más allá de esta concientización sobre la persona que no puede ver, está buenísimo explorar lo táctil, que muy poco se trabaja lo táctil. En el nivel inicial bastante más, ¿no? Se amasa o se explora un poco las texturas, pero ¿por qué no explorar eso, no? Que creo que en el currículum algo hay de los materiales, la dureza, lo blando, lo flexible y todo eso. Bueno, ahí se puede trabajar. Sí, en el currículum de primaria está. Y otra cosa que recordé fue que cuando estuvimos viendo la educación de los pueblos originarios al principio, teníamos como veíamos un montón de esos aspectos que a mí me re llama la atención, como poder decir, y eso es un descubrimiento como medio que hice hace poco, que siempre decimos lo nuevo, las pedagogías nuevas, la escuela nueva, y se basan mucho en ese vínculo, en ese salir a buscar reconocimiento de plantas, como que no sé hasta qué punto tan occidental el pensamiento de creernos que es nuevo, tan europeo en realidad, como esto, como que es ancestral también. Como claro. la lluvia. Sí, ahí anoté porque me acordé que uno de lo que decía el texto de Puigros era eso,
que sabían cómo provocar las lluvias o la fertilidad de la tierra y demás. Claro, lo que dice Luciana, yo lo entiendo como la exploración de la naturaleza en el sentido de, bueno, de saber para qué me sirve a mí, si es medicinal, si es para alimentarme, en qué momento se siembra, en qué momento se cosecha, todos estos saberes. A ver, ¿qué dice Gesualdo? ¿Qué distinción hace? Suni, que no entendí. Ahí pusiste, hace una distinción. Ahí está anotando. De eso que decía Luciana, porque dice Josualdo, ¿cómo voy a callar a los niños si los pueblos originarios con la pintura rupestre hicieron todos estos descubrimientos que, ¿por qué acallarlo? Si no hacemos, no aprendemos, es la única manera de aprender. ¿De dónde sacamos todo lo que sabemos de gente que experimentó cosas que no sabía hacer? Por eso sabemos lo que sabemos, y por eso lo llevaba a la cantera, lo llevaba a la ciudad y a todos lados, para que ellos vean cómo hacerlo. Bueno, eso es muy rusoniano, ¿eh? Rousseau decía esto que se acuerdan que les decía, que es a través de los sentidos y de la experiencia viva. Yo no le voy a dar un libro que dice cómo es un tallo, o cómo es la hoja, o cómo es la raíz. Que de hecho, ¿cuántas de nosotras habremos aprendido la raíz, el tallo y la hoja a través de una imagen de un libro? Que muchas veces ni siquiera es una imagen real de una planta. Ahora sí puede ser que más, pero bueno, ¿por qué no aprender eso observándolo de primera mano? Eso un poco decía Comenio también. ¿Se acuerdan el empirismo y el racionalismo? Esas dos corrientes filosófico-científicas que se enfrentaban. Bueno, el empirismo propone eso, observar, conocer para construir el conocimiento. Por ese motivo era, en vez de leerlo en los libros, lo voy a observar y lo voy a vivir, y lo voy a describir yo con mis palabras. Gesualdo en un momento dice que hay que llegar al conocimiento después, no es que no, pero él dice, partimos de la expresión para después profundizarla con los conocimientos. Que me parece que yo mientras leía este material, que me pasa a mí también que aunque ya lo leí otras veces, siempre te provoca algo, hasta qué punto está buenísimo esto, porque si no la expresión es acallada, no sé, no me sale otra palabra ahora. Si vos no permitís expresarse y crear, eso se extingue, es como que se anula, esa quizás es la palabra, vas anulando la expresividad y la creación, pasa un poco, si ustedes se fijan, del nivel inicial a la primaria, cómo dibujan los niños en la infancia y cómo después anulan su posibilidad de dibujar. Quizás, Luciana, que estudiás esa carrera tan linda, no sé si algo de eso exploran ustedes, cómo se va anulando la capacidad de juego y creadora a partir de las prácticas educativas más, más tradicionales, más de la multitud. Quédense todos quietos y escuchen, ¿no? Esa cosa. Sí, y mismo de las personas adultas, porque siempre lo estamos pensando el juego en función de las niñas, ¿no? De la escuela es que sí, obvio, pero las docentes como adultas, ¿cuándo jugamos? ¿Cuándo sabemos? Dejamos de jugar en algún momento. Entonces, después que somos solamente impartidoras, que dice, habilitadoras de juego, nosotras no jugamos, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué mirada va a tener creativa ver saltar la soga a la maestra, o saltar a jugar una mancha con la maestra en un momento de la clase? Como de par, como ver al adulto de par, como teniendo todas las diferencias de roles, ¿no? Eso nunca olvidándolo, no yéndose de mambo, pero bueno, en ese sentido, como ver qué posibilita el juego en el vínculo de como de Claro, Sí, pero si hoy lo que dice Luciana, escuchen, si estuviéramos en un aula ahora todas, y yo les digo, ahora vamos a jugar, ustedes dirían,
ay no, me voy, ¿para qué vine? ¿No? Una cosa así. No era sentarse y tomar mate y, no sé, de última leerlos, tomar apuntes y leer. ¿Vieron lo que nos pasa en el cuerpo a los adultos cuando nos invitan a jugar? Nos agarra no sé, miedo, vergüenza, un montón de cosas. En el curso de inicio, el primer día, que les hacen caminar y hacer un montón de juegos, no sé si se acuerdan, que no, al principio están todos duritos, así, que no se quieren mover y qué sé yo, y después empiezan a aflojar. No, me acordaba de eso. Perdón, Suni, te interrumpí. Sí, eso es todo muy lindo, pero por las normativas de que no se lastime ningún chico, El te protocolo. dicen, bueno, vos tenés que cuidar la puerta del baño y vos tenés que cuidar el patio para que no se peleen y tenés que cuidar que no corran, y entonces estamos así, porque también, como decías vos, depende del directivo y también depende del contexto donde esté la escuela. Pero, A mí me tocó una escuela muy podés conflictiva. jugar, no sé, podés jugar hasta con cajas donde hay que encontrar algún objeto y después hay que hacer algo con ese objeto. Ni siquiera tenés que salir a correr ni salir del aula, pero también podés salir. Podés dibujar en el patio algo en el piso y después tenés que recorrerlo de alguna manera o inventar juegos. No hace falta. Vos, si hablas del recreo, sí lo veo más difícil, Suni, pero ¿por qué no? ¿Por qué tratemos, como les había dicho, Animarse. hagan locuras? Profe, yo me quedé pensando cuando dijo animarse, y lo que decía Suni también, esto de esperar a la hora de arte para hacer arte, y no pensar que en matemática o en lengua o en las otras materias, tomarlas como materia, eso es lo que pasa, ¿no? Y no darles el lugar a que, no sé, a mí me pasó cuando, por ejemplo, cuando hacía las suplencias, que veía a los chicos muy cansados, 4 horas haciendo prácticamente lo mismo, sentados, Aburridos. escuchando, aburridos, y ver a la profesora de arte o al profesor de arte y decir, bueno, esta es nuestra hora libre, la hora de crear. Pero, a ver, está bueno explorar el sentido de libre, hora libre, porque si la entendemos como que no hacemos nada, o somos libres en esa hora, o somos nos liberamos de la lectura. A ver, ¿de qué es lo que queda libre en la hora de arte? Me encanta hablar de esto. ¿Cómo? Me encanta hablar de esto. También a este término de hora libre traigo, que no me acuerdo quién lo decía, pero que al recreo se sale, nunca se entra. Entonces hay algo como que siempre es la condición, me sale natural, pero no es esa palabra, pero es como el estar. Después entras a una clase y después salís al recreo, que es algo a donde se va, pero nunca se entra porque lo somos, así. Bueno. Sí, me encanta, me anoté la frase que dijiste, porque al recreo solo se sale, nunca se entra. Y me parece buenísimo, y te acordás que yo decía sacarlos al patio también, como... Claro, profe, yo me refería a hora libre en el sentido de que ellos son libres porque pueden hacer, les brindan el espacio para dejarlos ser, cosa de que tal vez es tan estructurado, por ejemplo, en la hora de matemática o en la hora de lengua, que no pasaría eso, o por lo menos yo pude ver que no pasa eso. ¿Y por qué no en la hora de plástica, por ejemplo, escuchar música? Y si yo en ciencias sociales estoy viendo Los Trabajadores, ver la obra de Berni, o ver obras de arte donde aparecen los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Está buenísimo, eso o cuando doy historia de cuando doy algo de los trabajos, utilizar obras de arte para ilustrar también eso, ¿no? Bueno, tenemos todas las posibilidades. Yo creo que aún con directivos adversos,
Y más las maestras y maestros que están 4 horas, no sé si no exactas 4 horas, porque tienen otras materias, pero me parece que hay muchísimo para hacer con las niñas, y retomando algunos planteos de la escuela nueva, ¿no? Hoy cuando arrancamos la clase, creo que estaba Julieta, Suni, y no sé quién más, Romy, yo decía esto, vamos a pensar qué nos sirve, y ya un poco lo hablamos bastante, de la escuela nueva hoy, ¿no? ¿Y para ustedes, cuánto hay de esto en las escuelas? Para mí hay, no sé si todo lo que uno quisiera, pero lo hay. Y tomaría el desafío de Gesualdo de que aún en escuelas de poblaciones muy castigadas económicamente, no renunciar, porque a veces sucede esto, y ustedes me lo cuentan de las observaciones. En algunas escuelas las niñas no saben leer o no se expresan, y bueno, ¿y qué querés? Y la comunidad, y bueno, esto, volvamos a la frase esta de yo siempre espero mucho de ustedes, ¿no? Pero de verdad. Bueno, no sé, ¿qué más quieren como para ir cerrando? Lo que sí, lo que había dicho el miércoles, obviamente vinieron las dictaduras, y muchos de los planteos de Escuela Nueva, o el pensamiento de Paulo Freire fue censurado, y después llevó un tiempo que volviera, digamos, a retomarse eso en las escuelas, y lo que apareció fue el constructivismo como de avanzada, ¿no? Decir que yo lo rescato igual, porque está el sujeto que es actor de su propio conocimiento, ¿no? Está ese niño, esa niña, que yo no le puedo pasar el conocimiento, lo va a tener que construir por sí mismo, entonces tengo que generar todas las condiciones y situaciones de enseñanza y aprendizaje para que ese niño o niña construya el saber, ¿no? Bueno, para ir cerrando, lo que quieran decir. Yo, para mí, ya terminamos, creo que es la última clase, un gusto, me encantó esta materia, las compañeras, y me encanta. La verdad, historia a mí me gusta mucho, y sobre todo el grupo que está cursando conmigo esta clase, que no las puedo conocer, pero me encanta, porque hay buena vibra y se nota. Y Gracias, además gracias a todas. se combinaron cursos, porque al principio yo respetaba a rajatabla horarios, y después, en vez de dar 3 clases por miércoles, hacía 2 horarios, y bueno, como también tenían las prácticas o alguna otra materia, a ustedes les venía bien, y se empezaron a mezclar el turno mañana de primaria con el de vespertino de primaria, con el de inicial de la tarde. Y bueno, yo espero haberla sorprendido, no sé qué esperaban de historia. Sí, profe, yo le quería decir eso, yo le agradezco mucho su flexibilidad hacia nosotras, ¿no? Los tiempos que usted nos brindó también, porque a mí me costaba en el sentido de la conexión, porque curso otras materias, a veces o sea, los horarios a veces como que son al mismo tiempo 2 materias, porque me pasa eso también, entonces como tiempo de acomodarse, y la verdad que se lo re agradezco. Y también me pareció muy linda la cursada del año, la participación de las compañeras, la verdad que yo aprendí también de ellas, también esto tiene que ver la enseñanza en sí. La verdad que sí, fue muy lindo. Nos queda pendiente, ¿se acuerdan pero dijimos que después lo íbamos a hacer cuando tuviéramos ganas y tiempo? Un encuentro de ESI, yo trabajé mucho Sí, ESI, sí, recuerdo, trabajé sí. mucho Estábamos hablando con el profesor Ferrando. Él siempre nos preguntaba si al final trabajamos, conocer algo sobre eso, y bueno, que es algo pasa que que quedó pendiente. Bueno. por esto que decías vos, Julieta, no quise sobrecargar a nadie. Las chicas de didáctica y currículum tenían neurociencias, un montón de, no sé, unas cosas que ustedes fueron a uno de los encuentros, creo, de neurociencia. Sí, Y participamos. dije, bueno, lo vamos a hacer
que tengamos, con placer, digamos. Con ellas vimos ESI, vimos lineamientos, vimos algunos materiales, reflexionamos todo. Estaría bueno, veremos cuándo, hasta cuando terminen los finales de última, juntarnos una tarde o en algún momento y compartir ese encuentro de ESI, que obviamente va a ser súper abierto, el que quiere bien, el que quiere y puede, el que no puede está todo más que bien, pero bueno, eso quedó. Claro, yo ahora para terminar con esto que estábamos hablando, con lo de la escuela nueva, yo me había anotado una pequeña frase, no sé de dónde la saqué, pero la tengo anotada acá, que dice: el tiempo seguirá su curso y la educación generará nueva propuesta para cada etapa. Evolucionar, comprender cuáles son los problemas y cuáles son posibles las soluciones. Los cambios generan temor, incertidumbre, pero resulta un desafío que una vez atravesado promueve la confianza y refuerza la idea de que todo se puede hacer mejor. Me pareció muy linda esta frase como cierre a todo lo que vinimos hablando nosotras hoy durante la clase. Sí, ¿sabes qué me trajo a mí, Julieta, esto que vos leíste? Que muchas veces, y lo que decía Luciana hace un rato también, muchas veces no hay que buscar, a ver cómo decirlo, muchas veces cosas que ya han sido hechas hace mucho tiempo son las que a mí me pueden inspirar, ¿sí? Por ejemplo, las propuestas de escuela nueva son del siglo XX, y si querés más de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y nada, pueden brindar puntas muy interesantes para retomar en el presente. Obviamente que hoy tenemos toda la tecnología, las redes sociales, tenemos un montón de cosas que antes no existían y que también hay que problematizar y quizás utilizar. O el material audiovisual que hay ahora. O lo que decía Luciana de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, de hecho, ustedes, no sé si vieron de Soberanía Alimentaria, hizo una charla, organizó Cecilia Reina, está en el canal de YouTube del 105. Y bueno, también rescatan los saberes ancestrales en cuanto al cuidado de la tierra, al cultivo y demás. Hay cosas que hay cosas que el progreso definitivamente no era un progreso, era un ir hacia un lugar muy, muy peligroso, y hay que volver a las fuentes, ¿no? En algunas cosas. No sé, Vero, recién abriste el micrófono, no sé si querías decir algo. No, cuando dijo lo de que tenía pensado preparar lo de ESI, que sí, que a mí en lo particular, en lo personal, como usted sabe, me interesa y me sirve. Y sumarme a lo Buenísimo. que dijeron las compañeras de que sí, de que sé por experiencia propia y le agradezco un montón la buena predisposición que tiene para nosotros. Y a mí me sirven 1000 veces las clases así porque me costó Y mucho la pero vos cuestión de te la acordás conectividad. que no tenías posibilidad de conectarte, ¿te Sí, acordás por que no? sí, estaba a punto de dejar todo y si bien todavía estoy en el aire con todo, poder llegar a esta etapa de alguna manera me alegra también, porque pensé que no iba a poder cursar y era una frustración. Pero bueno, acá estoy. Así que y mucho se lo debo a usted también por la paciencia y la predisposición, que no se encuentra en todos lados. Así que muchísimas gracias, profe. Buenísimo, me alegro, Vero. Bueno, chicas, ¿algo más? Profe, ¿qué, entonces, esta es la última clase? Es nuestra última clase, nos vamos a volver a encontrar para conversar sobre el final. La semana de... Bien. Y a todo esto, ¿el año que viene te tenemos de nuevo? Ay, no estoy en cuarto. Ah, ¿no? Pero si Bueno. quieren tener, participen en el Congreso de Estudiantes, planteando alguna temática que les interese, y puedo ser su profesora tutora, o nada, voy a estar seguramente en el Congreso de Estudiantes. El año que viene lo queremos hacer, este año no se pudo. Hicimos la memoria del Congreso, pero... Yo sé que quería agradecer también, un placer cursar con vos y esta materia, y
la coherencia también, como, bueno, me sumo así como a la semi-despedida, porque todavía no nos despedimos, pero falta el final. Pero eso, la coherencia hermoso, de las clases y de lo organizado, de los contenidos, facilitar más que restringir, y gracias por eso, me gusta decirlo. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad disfruto mucho también lo que hago. Historia de la educación yo doy también pedagogía y didáctica y currículum. Me gustan todas las materias y además tienen sus conexiones, ¿no? Pedagogía con todo el tema del poder, de la hegemonía. A veces como que cruzo materias, pero historia es una materia que constantemente estoy buscando, encontrando nuevos materiales, tanto audiovisual como lo de Gesualdo, después les voy a pasar, lo saqué, ese texto no lo había leído nunca, me pareció espectacular, el video sí lo había visto, de una capacitación de CETERA, que está todo online, y hay una de ESI, por eso después les voy a pasar el link. Yo sé igual que ahora están sobrepasadas de cosas, seguro. Pero si lo pueden guardar por ahí, para entrar cuando tengan tiempo y ganas. Entonces, sí, me encanta Historia de la Educación porque es infinita la cantidad de cosas que voy descubriendo, y es como que cada vez, otra cosa que estoy haciendo, yo hice un cambio al dar Historia de la Educación, cada vez más contenido latinoamericano, ¿sí? Está buenísimo eso. De hecho, mi formación, yo tuve historia general de la educación, después tuve historia argentina y latinoamericana, pero era re poco latinoamericana. Sí, se está grabando, ¿qué hago? ¿Lo paro? ¿Qué dicen? Lo paro, ¿no? Así no. Perdón, no, yo decía porque quizás estábamos empezando a hablar de otras cosas. No, si quieren lo paro porque queda muy largo después, si no, ahí está, detener la grabación.